This call is now being recorded. Bueno, vamos a empezar con circuitos en serie y circuitos en paralelos, y vamos a empezar obviamente con circuitos en serie y paralelo puros, y circuitos en serie y paralelo, circuitos en paralelo puros, serie puros, y después obviamente lo que vamos a tomar son los que están mezclados. No siempre tomamos mezclados, a veces tomamos circuitos en paralelo puro, y uno tiene que darse cuenta cuando hay, porque siempre es más simple todo eso. Bien, entonces vamos a analizar un circuito en paralelo puro, así, me dan el voltaje, me dan las resistencias, y voy a ver que tanto cuánta corriente va, ¿sí? Por todo el circuito, cuánta corriente va por cada resistencia y la potencia que disipa cada resistencia también. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular todas esas cosas, vamos a calcular tanto I1 como I2, como I3, y también vamos a calcular POT 1, POT 2 y POT 3. ¿Sí? En ese paralelo puro, y a ver qué pasa. Bien, entonces, lo que primero tengo que dar cuenta cuando algo está en paralelo, ¿sí? Que sus bordes se encuentran al mismo voltaje. O sea, todas se encuentran al mismo delta V. No siempre es el delta V de la pila, ¿no? Acá me puse una pila, es un delta V al que están todas las resistencias, ¿sí? Al que están expuestas todas las resistencias, que no necesariamente es el de la fuente. ¿Sí? A veces va a ser de la fuente, si están todas enchufadas a la fuente, es de la fuente. Si no están todas enchufadas a la fuente, no es el de la fuente. Entonces, todas se encuentran al mismo delta V, porque las corrientes se suman. Van a dar la corriente total, o sea que estas tres corrientes se van a sumar, a ver, no hay total. Y por otro lado, las potencias se suman. O sea, va a haber una I total, va a haber una potencia total. Y también, si yo quiero cambiar esto por una sola resistencia, la resistencia equivalente va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más todas las que haya elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces, todo eso va a pasar en un paralelo. Y por último, si tengo N, este es muy importante también, si tengo N resistencias iguales, ¿sí? Iguales en paralelo, R equivalente va a ser la resistencia de cada una dividido el número N. ¿Sí? Después vamos a ver problemas donde vamos a usar N resistencias iguales en paralelo. Bien. Entonces vamos a calcular todas las corrientes. Y las corrientes, como están todas al mismo delta V, uso delta V sobre R para todas, ¿no? El mismo delta V, acá voy a usar delta V sobre R1. Acá voy a usar delta V sobre R2. Y acá voy a usar delta V sobre R3. R1 es 100 voltios dividido 10, son 10 amperes. 100 voltios dividido 25, estos son 4 amperes. 100 voltios dividido 50, estos son 2 amperes. Total, 10 más 14, 16 amperes. Esa es toda la resistencia que circula. Y esa resistencia circular, vamos a poner que acá está el positivo, este es el negativo.
acá van a circular, en esta van a circular 10 amperes, en esta van a circular 4 amperes, y en esta van a circular 2 amperes. Y lo que circula por acá, que es el que alimenta todas las resistencias, son 16 amperes. Y vuelven por acá. Se van por acá. 16 amperes. Entran por el lado positivo, se reparten, ¿sí? Y se vuelven a sumar y salen por el lado negativo. Entonces, eso sería para la corriente eléctrica. Vamos a ver la potencia eléctrica. Disipada puede usar cualquiera de las fórmulas que quiera, ¿no? I cuadrado por R. ¿Sí? O puedo usar delta B cuadrado sobre R. Voy a usar delta B cuadrado sobre R1, delta B cuadrado sobre R2, y delta B cuadrado sobre R3. Bien, vamos a poner eso, a ver qué onda. Delta B. Y esto me da... También usar delta B por I, ¿no? Esto me da 2200 watts. Esto me da 880 watts. Y esto me da 440 watts. Total. Me da... a ver... 3520. Sí, ahora note lo siguiente, que la resistencia más chica es la que más potencia disipa. Más chica la resistencia, más potencia va a disipar, porque ahí va más corriente en el paralelo. Sí, decime, Martina. ¿Querías hacer una pregunta? No, 100 al cuadrado dividido... Ah, no. Pará, pensé que eran 220 voltios. Gracias, Martina. Pensé que estábamos todavía con 220 voltios. Perdón. No, tenés razón. Claro, tenés razón. Qué atenta. 100 al cuadrado da 1000. Dividido 10 da 1000 amperes. 1000 watts. Esto da 400 watts. Y esto me da, le doy cuadrado sobre 3, me da 200 watts. En total no son 3500 y pico. Son 1000 watts, 2000 watts, no, 1600 watts. Que sería I total por también. Y fíjense que esto es lo que consume cada una. Y desde acá, si yo hago la potencia entregada por estos dos bordecitos, hago 100 voltios por 16 amperes, también me da 1600 watts. ¿Sí? Bien, entonces ese sería tanto para la corriente como para la potencia. En todos los casos se suma la potencia y fíjense una cosa, que la resistencia más chica disipa la potencia más grande. Eso es importantísimo saberlo. ¿Sí? La potencia más chica disipa la resistencia más chica disipa la potencia más grande en paralelo. En paralelo. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo más importante de un circuito paralelo puro. Muy sencillo de resolver, ¿sí? No hay que... Pero identificarlo es importante, ¿no? Cuando es paralelo puro, es todo esto, más que este análisis no hay. Ahora, vamos a ver circuitos en serie puro.
Entonces, estos circuitos en serie también van a tener una entrada de corriente por un borde positivo. ¿Sí? Y vamos a suponer, bueno, vamos a darle valores a esto que está acá. R1 es también, vamos a poner lo mismo. 10 ohm, R2 25 ohm y R3 50 ohm. Y esto se va para acá, hacia el lado negativo. Bien. Supongamos que la corriente acá I sobre la resistencia 3, supongamos que es 3 amperes. Vamos a suponer que es 3 amperes. Y me piden calcular delta V en cada resistencia y delta V total. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de algunas características de ese circuito en serie, ¿sí? De la misma forma que lo hicimos con el circuito en paralelo, para tener en cuenta a la hora de resolver. Lo primero es que en un circuito en serie, la corriente es la misma para cada resistencia. Antes en el paralelo no era así. El paralelo era diferente para cada una, que dependía de la resistencia, y se sumaban las corrientes. Ahora son las mismas para cada resistencia y no se suman. Y ahora, el delta V ya no es, ahora lo que era lo mismo antes en el paralelo era el delta V, para todas era igual. Acá no. Delta V de cada resistencia se suma para dar el total. ¿Sí? Esa es. Y la resistencia equivalente, si tengo que cambiar este circuito por uno solo, en el caso de lo que tenga que hacer, es R1 más R2 más, ¿sí? Es la suma directa de la resistencia, y si tengo N resistencias iguales, entonces me queda que R equivalente, antes era la resistencia de cada una dividido N, acá va a ser N por la resistencia de cada una. El número de resistencias, y después en otros ejercicios vamos a ver ejemplos de esto, de resistencias iguales que se conectan en serie y después en paralelo. Bien, entonces ya sé que I3 es 3 amperes, y 2, ¿cuánto vale entonces? ¿Y 2 cuántos amperes vale? Bien, preguntan ¿y la potencia? La potencia es la misma fórmula. También se suma. Vamos a poner ahí. Las potencias también se suman. Eso me faltó.
Este es igual en los dos circuitos. También se suman. Bien, ¿cuánto vale I2 entonces ahí? A ver, ¿cuánto tendría que valer I2? Lo mismo que Lo I3. mismo que I3. Lo mismo que I3, o sea, 3 amperes. Muy bien. 3 amperes. Y I1 también es 3 amperes. Y entonces, yo puedo calcular los delta B. Puedo calcular la caída de voltaje de la resistencia 1, que es delta B1. ¿Sí? Y yo sé, por ley de Ampere, siempre puedo colocar la ley de Ampere. La ley de Ampere me dice que delta B es siempre I por R, incluso para una sola resistencia, ¿sí? Tanto para un circuito como para una resistencia, delta B igual I por R. Entonces, lo que hago, tengo que hacer esta resistencia por esta corriente, o sea que voy a estar acá a 30 voltios. Acá voy a tener un delta B2, esto por esto da 75 voltios, y esto por esto me da delta B3, 150 voltios. Y ahí ya puedo sacar el delta B total de todo ese circuito en serie. Es decir, delta B total es igual a delta B1 más delta B2 más delta B3 igual 30 más 75 más 150, 225, 255, ¿puede ser? 255 voltios. Y la potencia 1, la potencia 2, vamos a calcular, y la potencia 3. Potencia puedo usar delta B por I, ¿sí? O sea, esto por esto. Entonces la potencia 1 es 30, vamos a poner delta B por I. Delta B1 por I. Este va a ser delta B2 por I. Y este va a ser delta B3 por I. Y me va a dar, en este caso, 90 watts. En este caso me da 75 por 3, 225 watts, ¿no? Puede ser 225 watts. Y 150 por 3, 450 watts. Y acá, si se dan cuenta, no solo disipan menos potencia, fíjense que disipan bastante menos potencia que en el paralelo, a pesar de que están en un voltaje mayor. En el anterior estaban a 100 voltios, las tres resistencias. Y disipaban más potencia que estas. Estas disipan menos potencia. Total. La otra era 1600 watts y estas son 450 más 225, 675, 765. $765 watts. Y otra diferencia que hay, que es muy importante notarlo, muy importante, es que en este caso la que mayor potencia disipa es la resistencia más grande, que es la de 50 ohms. O sea que en un serie la mayor disipación de potencia
se da en la resistencia más grande. En paralelo es al revés. Eso es súper importante tener en cuenta, porque todo eso se pregunta, todo, ¿sí? Porque les van a cambiar los circuitos y le van a dar un orden de potencia. Si ustedes le van a decir, bueno, ahora está en serie, ¿cuál es el orden de las potencias disipadas? ¿Sí? Les van a cambiar de paralelo a serie y ustedes tienen que siempre tener en cuenta todas esas cosas que estamos hablando ahora.